Capítulo 1. El pastor invisible. En las colinas silenciosas de Belén, donde el viento acaricia la hierba y las ovejas pastan en paz, comienza la historia del hombre que llegaría a ser el rey más amado de Israel. David no aparece en escena con estruendo ni en medio de una gran batalla, sino entre la humildad del campo, en el anonimato del pastor que vela por su rebaño con ternura y valentía. Él es el menor de los hijos de Isaí, olvidado incluso por su propio padre cuando el profeta Samuel llega buscando al ungido del Señor. Mientras sus hermanos se preparaban para la presentación ante el profeta, David seguía entre ovejas, componiendo melodías al Dios de Abraham, tocando su arpa bajo la luna y recitando salmos aún no escritos. En esta escena silenciosa y casi ignorada por los hombres, el cielo ya se movía a su favor. Porque Dios, a diferencia del hombre, no mira la apariencia externa, sino el corazón. Y el corazón de David ya latía en sintonía con el cielo. El momento de su elección fue tan discreto como su vida hasta entonces. Samuel, guiado por Dios, unge al joven con aceite en medio de sus hermanos. El Espíritu del Señor vino sobre él desde aquel día en adelante. No hubo trono, ni trompetas. Solo una promesa celestial sellada con unción. David regresó a cuidar ovejas, pero ya no era el mismo. Llevaba dentro de sí la semilla de un reino eterno. En este primer capítulo de nuestra travesía por la vida de David, descubrimos que los grandes propósitos nacen en los lugares más humildes. La teología del anonimato nos enseña que Dios forma reyes en lo secreto, en las cuevas del alma, en los campos donde nadie aplaude. Cada canción que David entonó en el campo fue un acto de adoración y preparación. A través de los ojos de este joven pastor, contemplamos una fe pura, una valentía que aún no ha sido probada, y una intimidad con Dios que no depende del reconocimiento humano. Su historia nos invita a repensar dónde comienza realmente la grandeza espiritual. No es en los palacios ni en las multitudes, sino en el secreto, en la fidelidad diaria, en la obediencia silenciosa. El capítulo 1 de esta serie documental nos presenta a David como el pastor invisible, pero elegido. Un muchacho que, aunque ignorado por su entorno, era visto por el Eterno. Un recordatorio poderoso de que los ojos de Dios recorren la tierra buscando corazones entregados, y que el propósito divino siempre encuentra a aquellos que están dispuestos a amarlo en la soledad. David no pidió ser rey. No buscó ser visto. Simplemente amó a Dios en su lugar, con su música, con su coraje, con su alma. Y eso fue suficiente para que el cielo lo señalara como el hombre conforme a su corazón. Así comienza esta historia de fe, fragilidad y gloria eterna. Una historia que aún susurra esperanza a todos los que caminan en lo oculto, creyendo que Dios aún ve. Capítulo 2. El gigante y el muchacho. La tensión se respira en el valle de Ela. Las tropas de Israel tiemblan ante la figura colosal de Goliat, el guerrero filisteo cuya voz retumba como trueno entre las colinas. Día tras día, su desafío despierta el miedo y expone la fragilidad de un ejército que ha olvidado cómo confiar en Dios. Nadie se atreve a enfrentarlo. Nadie, excepto un muchacho. David no estaba allí para pelear. Fue enviado por su padre a llevar provisiones a sus hermanos. Pero al oír el desafío del gigante, algo en su espíritu se indigna. ¿Quién es este incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Exclama con una fe que desconcierta a los soldados y enardece su alma. La valentía de David no nace de la experiencia bélica, sino de la intimidad con Dios en los campos de Belén. Saúl, el rey, duda. ¿Cómo este joven puede vencer a un guerrero desde su juventud? Pero David recuerda con firmeza, cuando un león o un oso venía contra mis ovejas, yo lo enfrentaba. Y el mismo Dios que me libró entonces, me librará ahora. No necesita armadura, solo una honda, 5 piedras lisas y la certeza de que Jehová pelea sus batallas. La escena es épica. Un muchacho avanza sin miedo ante el gigante que ridiculiza su juventud. Pero mientras Goliat confía en su lanza, David clama, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. La piedra lanzada desde su honda no es solo una arma física, sino un símbolo de fe activa. Y cuando golpea la frente del gigante, la tierra tiembla con un nuevo tipo de victoria, la victoria del débil, del pequeño, del invisible. El triunfo de David cambia el rumbo de Israel. Su nombre comienza a ser cantado por las mujeres y temido por los enemigos. Pero más allá del reconocimiento, este capítulo nos revela una verdad eterna. La fe sincera siempre es más poderosa que cualquier fuerza humana. Dios honra a quienes lo honran, y la valentía nacida de la comunión con él desarma los más grandes poderes del mundo.
Así como Goliat representa los gigantes que se alzan contra nuestro propósito, David representa el espíritu humilde que, sin buscar gloria personal, confía en que Dios pelea nuestras guerras. En este episodio, aprendemos que los desafíos gigantescos no son obstáculos, sino escenarios preparados por Dios para manifestar su gloria a través de los dispuestos. El muchacho que venció al gigante no fue un héroe por mérito propio, sino un instrumento de lo divino. Y cada uno de nosotros, con una fe sencilla y un corazón rendido, puede también derribar los gigantes de la vida con una sola piedra de fe. Capítulo 3. El favor y la envidia. El eco de la victoria de David sobre Goliat aún resonaba en todo Israel. Las mujeres danzaban en las calles y cantaban con júbilo: Saúl mató a 1000, pero David a sus 10.000. Una canción popular, inocente en apariencia, pero que sembró una semilla oscura en el corazón del rey. Saúl, el ungido anterior, sintió por primera vez que su trono temblaba ante la figura de un joven pastor. Lo que para el pueblo era motivo de esperanza, para el rey fue el inicio de su tormento. La envidia se apoderó de él como una sombra silenciosa. Comenzó a mirar a David no como aliado, sino como amenaza. Las miradas que antes eran de favor, se tornaron frías. El espíritu del Señor que una vez acompañó a Saúl, ahora reposaba sobre David, y eso el rey no podía soportarlo. En medio de esta creciente tensión, nació una de las amistades más profundas y puras que registra la historia bíblica, la de David y Jonatán, el hijo de Saúl. Dos almas unidas no por conveniencia, sino por un amor que reflejaba la fidelidad de Dios. Jonatán, sabiendo que David sería rey, lo amó como a sí mismo, y selló un pacto eterno con él. Una amistad forjada en la lealtad, probada por el peligro y sostenida por el amor divino. Mientras tanto, Saúl intentaba una y otra vez matar a David. Lanzas lanzadas en palacio, emboscadas preparadas, mentiras tejidas en secreto. Pero el favor de Dios era un escudo invisible alrededor del joven. Cada intento de destrucción era frustrado. David huía, sí, pero con dignidad, con integridad. Nunca levantó la mano contra el ungido del Señor. Esperó el tiempo de Dios, aun cuando todo parecía injusto. Este capítulo nos enseña que el favor divino no siempre trae comodidad. A veces, el favor de Dios provoca la furia de los hombres. Ser elegido no significa ser protegido del dolor, sino ser preparado a través de él. La envidia de Saúl representa las resistencias que enfrentamos cuando caminamos bajo el propósito de Dios. Pero también revela que la fidelidad, la humildad y la obediencia pueden brillar aún en medio de la persecución. David vivió entre la gloria pública y el peligro oculto. Amado por muchos, odiado por el rey. Honrado por Dios, perseguido por los hombres. Y en medio de todo, mantuvo su corazón limpio, su mirada firme en aquel que lo había llamado. La historia de este capítulo nos desafía a no perder nuestra identidad en medio de la oposición, a recordar que el carácter se prueba más en el rechazo que en la aclamación. Porque cuando Dios nos eleva, no todos celebran. Pero si nuestro corazón permanece como el de David, adorador, leal, quebrantado, el favor divino será siempre mayor que cualquier lanza de envidia. Y como Jonatán, siempre habrá quienes, movidos por el cielo, caminarán a nuestro lado, incluso en los días de sombra. Capítulo 4. El refugio en el desierto. Huir no siempre es sinónimo de cobardía. Para David, el desierto se convirtió en un aula divina. Tras escapar de la ira de Saúl, su camino lo llevó a la cueva de Adulam. Allí no encontró paredes doradas ni reposo, sino oscuridad y eco. Pero también, allí encontró a Dios en una dimensión más profunda. En esa cueva llegaron a él hombres quebrantados, endeudados, amargados, desesperanzados. Y David, el fugitivo, se convirtió en capitán de un ejército de heridos. No era un trono, pero sí un liderazgo nacido del dolor y de la comunión. Entre lamentos y oraciones, se formó el carácter del futuro rey. Allí, David compuso salmos que aún hoy levantan el alma cansada. Desde el fondo clamo a ti, Señor, escribió con manos temblorosas y corazón esperanzado. Cada palabra era más que poesía, era supervivencia, era adoración sin condiciones. Porque en el desierto, David aprendió que Dios no es un recurso, sino una compañía inquebrantable. El momento cumbre llega cuando David tiene la oportunidad de matar a Saúl, que sin saberlo entra en la misma cueva donde él se esconde. La espada está lista, los hombres lo animan. Pero David responde con integridad: no extenderé mi mano contra el ungido del Señor. Porque la obediencia vale más que la venganza. Porque el tiempo de Dios no se acelera con la impaciencia del hombre.
Este capítulo nos revela que el desierto no es castigo, es formación. En la soledad de Adulam, David se convirtió en el pastor de hombres, en un líder conforme al corazón de Dios. Su refugio no fue la cueva, fue la presencia del Altísimo. Y eso cambió todo. El verdadero reinado comienza cuando decidimos no tomar el trono por la fuerza, sino esperar que Dios lo entregue en su momento perfecto. Capítulo 5, el Rey del pueblo y del cielo. La muerte de Saúl marcó el final de una era y el inicio de una promesa cumplida. David no celebró su caída. Lloró. Compuso un lamento por el ungido que lo persiguió, porque comprendía el peso del llamado y la fragilidad humana. Su corazón seguía intacto, sin rencor. Así comenzó su reinado, con humildad y reverencia. Primero en Hebrón, como rey de Judá. Luego, tras años de guerra civil, como monarca de todo Israel. Pero no fue la corona lo que lo hizo rey, fue su corazón siempre vuelto hacia Dios. David no reinó desde la altivez, sino desde la adoración. Su primer gran acto como rey fue traer el arca del pacto a Jerusalén, danzando con todas sus fuerzas ante el Señor. La ciudad de David nació así, con alabanza. Jerusalén, antes una fortaleza jebusea, se convirtió en el centro espiritual y político de la nación. Allí, en medio de cantos y sacrificios, David restauró la adoración en el corazón del pueblo. Su gobierno fue justo, y su liderazgo inspiraba reverencia, no miedo. En medio de su reinado, recibió una promesa extraordinaria: de su linaje nacería un rey eterno, cuyo reino no tendría fin. Ese pacto con Dios no solo aseguraba la estabilidad de su dinastía, sino que anunciaba la venida del Mesías. El trono de David se convertiría en símbolo de la esperanza mesiánica, en sombra del reino de los cielos. Este capítulo no es solo historia política, es revelación divina. David nos enseña que el verdadero poder se rinde ante Dios. Que gobernar con sabiduría requiere más adoración que estrategia. Que el legado eterno no se construye con fuerza, sino con obediencia. En su ascenso, no olvidó al pastor que lo llamó entre ovejas. Y esa fidelidad, esa devoción constante, lo convirtió no solo en rey de Israel, sino en prototipo del Rey de Reyes, Jesús, el Hijo de David. Así, su historia se eleva del trono terrenal al eterno propósito celestial. Capítulo 6. El día de la caída. El trono estaba firme, el reino en paz, y la alabanza fluía desde Jerusalén. Pero fue en ese escenario de éxito cuando el alma de David tropezó. Una tarde, mientras paseaba por la azotea de su palacio, sus ojos se posaron sobre Betsabé. No fue un accidente. Fue una elección. Y ese instante cambió su historia. David, el adorador, el justo, el ungido, cayó. Su deseo lo llevó a tomar a una mujer casada, a tramar la muerte de su esposo, Urías, y a encubrir su pecado como si la mirada de Dios pudiera ignorarse. Pero el Señor que lo escogió en el campo también lo confrontó en el palacio. Entonces vino Natán, el profeta, con una historia simple pero penetrante. Y al escucharla, David pronunció las palabras más difíciles para un rey: he pecado contra Jehová. No justificó. No acusó. No huyó. Se quebrantó. Y de ese quebranto nació el Salmo 51, un canto de arrepentimiento que aún hoy limpia las almas de quienes lo oran con sinceridad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. No pidió conservar su trono, sino su espíritu. No lloró por las consecuencias, sino por la herida causada al corazón divino. Y Dios lo perdonó. El niño que nació de esa unión murió, pero la gracia no lo abandonó. Porque incluso en el juicio, Dios sigue siendo misericordioso. Este capítulo revela que los ungidos también caen. Que nadie está exento del pecado. Pero también que el arrepentimiento sincero puede reescribir destinos. David no fue perfecto, pero sí auténtico. Y eso bastó para que el cielo lo restaurara. Su caída nos advierte, pero su restauración nos consuela. Capítulo 7. Las sombras del palacio. El pecado de David no solo dejó una cicatriz en su alma, sino una herida abierta en su casa. La espada, tal como el profeta Natán lo advirtió, no se apartaría de su familia. Y así comenzó la etapa más dolorosa de su vida, la guerra interna, las sombras del palacio. Amnón, su hijo mayor, deshonró a su hermana Tamar. Un crimen que hirió el corazón de la casa real y que David, debilitado por su culpa, no supo juzgar. Entonces Absalón, el hermano de Tamar, tomó justicia por su mano y mató a Amnón. La sangre clamaba desde los pasillos del poder. Absalón se exilió, pero volvió con sed de poder. Era apuesto, carismático,
ambicioso. Robó el corazón del pueblo con promesas y astucia. Y así, el hijo del rey se levantó contra su propio padre. La traición fue doble, política y afectiva. David huyó de Jerusalén, llorando mientras subía el monte de los olivos descalzo y cubierto de vergüenza. La guerra entre padre e hijo fue inevitable. David, quebrantado, pidió que trataran con misericordia a Absalón. Pero la batalla se impuso. Y cuando la noticia de la muerte de Absalón llegó al rey, su clamor rasgó los cielos: «Absalón, hijo mío, ¿quién diera que yo muriera en tu lugar?». Fue el grito de un padre que nunca dejó de amar, aun al traidor. Este capítulo nos muestra que el mayor dolor no viene de los enemigos, sino de los que amamos. Que el liderazgo espiritual no exime de conflictos familiares. Pero también revela la profundidad del corazón de David, un hombre que, aun herido, seguía amando. Las sombras del palacio nos recuerdan que hasta los tronos más santos enfrentan tempestades, y que la redención se forja también en medio del luto. Capítulo 8, el último canto. Los años pasaron, y con ellos, la fuerza de David comenzó a menguar. El rey que venció gigantes, que unificó tribus, que escribió salmos y conquistó ciudades, ahora caminaba con paso lento. Pero su alma seguía ardiendo con la misma pasión por Dios. Su vejez no fue un ocaso, sino una ofrenda final. En uno de sus últimos actos, David ordenó un censo militar, buscando fuerza en los números en vez de en Dios. Fue un error que trajo juicio sobre Israel. El ángel de destrucción detuvo su mano en la era de Arauna, el Jebuseo. Allí, David ofreció sacrificio, comprando el lugar con sus propias riquezas. No ofreceré a Jehová holocausto que no me cueste. Esa era su esencia, adoración con entrega. Ese lugar se convirtió en sagrado. Allí se construiría el templo. David no lo edificaría, pero preparó todo con esmero para que su hijo Salomón lo hiciera. Reunió materiales, diseñó planos, organizó levitas. Como un padre amoroso, puso la base de lo que no vería terminado, confiando en que la gloria de Dios lo llenaría. En sus últimos días, David entonó su último canto. Un salmo de gratitud, justicia y esperanza. Aun con los errores, con las pérdidas, con las cicatrices, David se sabía amado por Dios. El Espíritu del Señor habló por mí, y su palabra estuvo en mi lengua. No se aferró al trono, sino a la promesa eterna. Este capítulo nos invita a mirar el final no como derrota, sino como culminación. David no murió vacío, murió lleno. Lleno de historias, de batallas, de canciones, de promesas cumplidas. Su último canto no fue triste, fue glorioso. Porque su vida, desde el campo hasta el palacio, fue una melodía de gracia. Capítulo 9, el legado eterno. Tras la muerte de David, su legado no quedó sepultado. Vivió en la voz de los profetas, en las páginas de los salmos, en el templo que Salomón, su hijo, levantó con reverencia. Pero sobre todo, vivió en la promesa que lo trascendía, que de su linaje nacería un rey eterno. Salomón, el heredero, consolidó el reino y cumplió el deseo de su padre al edificar el templo en Jerusalén. Aquel lugar donde David ofreció sacrificios en la era de Arauna ahora resplandecía con oro, incienso y gloria. La casa de Dios se alzó sobre los cimientos del corazón de un pastor. La historia de David se convirtió en referencia, en modelo de esperanza y restauración. Fue mencionado por reyes, recordado por escribas, reverenciado por generaciones. Pero más allá del reconocimiento humano, su nombre quedó ligado a la promesa más sublime: el Mesías sería llamado Hijo de David. Jesús de Nazaret, nacido en Belén, ciudad de David. Aclamado como el Rey prometido, el que traería un reino sin fin. Cuando los ciegos clamaban por sanidad, gritaban: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Porque en el nombre de David resonaba la esperanza de salvación. Este capítulo nos revela que el legado más poderoso no es el de las obras visibles, sino el de la obediencia a Dios. David no fue perfecto, pero fue fiel. Su vida imperfecta, rendida a la gracia, se transformó en camino para el cumplimiento del plan eterno. Y así, el pastor de Belén se convirtió en estandarte de redención. Capítulo 10. David hoy, el hombre que todos somos. En cada generación, la figura de David resurge como un espejo del alma humana. Pastor, guerrero, rey, poeta, pecador, redimido. Su vida no es solo historia, es espejo. En David vemos nuestras luchas, nuestras caídas, nuestros anhelos más profundos. Fue elegido en lo oculto, como muchos que caminan invisibles pero son amados por Dios.
Enfrentó gigantes con fe sencilla, como los que cada día se levantan creyendo en lo imposible. Fue alabado y luego perseguido, como los que sufren por hacer lo correcto. Cayó, como todos caemos. Pero también se levantó, como solo la gracia permite hacerlo. Su corazón fue su mayor herencia. No fue su corona ni su espada, sino su espíritu adorador, su hambre de Dios, su sensibilidad ante el pecado. David lloró, cantó, danzó, pecó, amó. Y en todo ello, nunca dejó de volver a Dios. Su historia nos invita a abrazar nuestra humanidad, sabiendo que la santidad no está en la perfección, sino en el regreso constante al Padre. Hoy, David sigue hablándonos desde sus salmos. Nos consuela en el valle de sombra, nos recuerda que hay banquete en presencia de enemigos, que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días. Nos enseña a orar con el alma desnuda, a confiar cuando todo tiembla, a esperar cuando no hay señales. Este último capítulo cierra una travesía de fe y humanidad. David no fue un héroe sin errores, sino un hombre conforme al corazón de Dios. Y esa es nuestra mayor esperanza, que aun con nuestras cicatrices, si nuestro corazón busca al Eterno, Él nos llamará suyos. Porque, al final, todos llevamos un poco de David en el alma.